Permítame presentar a nuestra estimada ponente, la doctora Marcela Dafonte, quien nos comentará sobre la concurrencia de leyes penales y concurrencia de delitos en esta tarde. Permítame eh, comentar la trayectoria de nuestra querida ponente en esta tarde. La doctora Marcela Dafonte em, es abogada, consultora, perita académica de la CIDH por Ecuador. Es perita experta en casos penales y género en Ecuador. Es docente titular en Derecho Penal en pregrado de la Universidad de las Américas, UDLA, y docente en la maestría en Derecho Penal, mención en Criminalidad Compleja de la Universidad de las Américas, UDLA, y docente en la maestría de Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es docente en varios cursos y diplomados nacionales e internacionales. Es docente del diplomado en litigación oral con perspectiva de género por Temple University en Filadelfia, Estados Unidos. Es docente del diplomado de género de la UMSA de Argentina, ex docente de la Facultad Marista y Mauricio de Nassau en Pernambuco, Brasil. Es posgraduada en Derecho Administrativo de la Universidad Federal de Pernambuco. Es PhD, además, en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino, UMSA, en Buenos Aires, Argentina. Es también investigadora en líneas de investigación como género y derecho penal, articulista en varias revistas jurídicas, autora y coautora de varias obras jurídicas, evaluadora de la revista jurídica Criminalidad de la Interpol en sede Colombia y es miembro del comité editorial de la revista jurídica Cálamo de la Facultad de Derecho de la UDLA en esta ciudad de Quito. Este es, por supuesto, el gran recorrido que ha tenido nuestra querida ponente de esta tarde, quien justamente nos comentará de un tema fundamental tanto para la continuación de su desarrollo doctrinario como por supuesto en la práctica jurídica. Estimada doctora, para mí es un placer presentar a nuestros queridos y queridas participantes su trayectoria y puede dar inicio con su respectiva ponencia. Y ya le habilité justamente para que nos pueda compartir pantalla. Ya, muy buenas noches con todos, todas. Mil disculpas por el atraso. Yo sabía que empezaba a las 6, pero hubo una confusión de horarios y yo acabé de dictar clases a las 5:30, entonces hasta llegar a mi casa y poder conectarme, traté de estar lo antes posible, pero ustedes saben que aquí en Quito el tráfico es complicado, pero bueno, entonces les pido mil disculpas por ese atraso. No me gusta la impuntualidad, pero por temas de fuerza mayor no pude estar aquí a las 6. Bueno, el tema que nos ocupa, primero quería agradecer a Latin Yuri siempre por las invitaciones. Es la segunda vez que él participo de un diplomado internacional en Derecho Penal que ellos organizan y realmente es un diplomado muy, que tiene un nivel muy elevado por los profesores que están presentes siempre. Y para mí es un honor y muy agradecida por la invitación el día de hoy. Entonces, el tema que nos compete tratar esta tarde y noche son justamente los criterios. Me invitaram inicialmente para falar do concurso de leis penais e delitos. Sin embargo, eu ampliei o tema e fui mais allá para falar um pouco sobre não só os critérios dogmáticos, sino os critérios jurídicos e de jurisprudência comparada sobre o concurso de leis penais e delitos, que me parecem muito interessantes además. Entonces, yo preparé un pequeño material ilustrativo. Quisiera dejar abierto al público a cualquier momento, levantando la manito, que me hagan preguntas, porque yo creo que es muy importante también solventar las inquietudes posibles que aparezcan al decorrer de la exposición y que no sea una ponencia, sino un conversatorio entre nosotros para podermos dialogar un poco sobre los temas que competen esa noche. Entonces, quisiera dejarles tranquilos para si desean intervenir a cualquier momento. Solo levantem a mão de forma organizada, porque os moderadores do Latin Juris creo que nos vão acompanhar e podem
organizar las intervenciones. Les voy siempre dar pausas al decorrer de la exposición para que no, ustedes no estén hostigados de información porque tenemos muchas cosas que conversar y que hablar para que vayan interviniendo. Entonces, la primera cosa cuando hablamos de concurso aparente de leyes penales es entender el alcance de la expresión concurso aparente. El concurso es aparente porque es un concurso que en realidad, ¿no es cierto? No es una apariencia de un concurso, pero en realidad no existe un concurso. Nos ocupa decidir qué ley o qué casos yo debo tomar en cuenta para poder aplicar la ley adecuada. Entonces es un concurso aparente porque es una ficción. En verdad no hay un concurso aparente, sino yo tengo que elegir qué ley aplicar y cuál es la ley mais indicada para um caso concreto. Então, por isso, falamos de aparência de concurso, não? Primeira coisa sobre a terminologia da categoria. Então, eu aqui tratei de dar uns passos para que vocês ubiquem bem o alcance do conceito de concurso aparente de leis, uma concorrência de distintas normas penales aplicadas a um caso concreto e solo há uma aparência de que se aplicam as duas normas, pero em realidade solo se aplica uma norma ao caso, não? Por exemplo, podemos falar de concurso aparentes quando temos a dúvida típica que todos os dias nos passa en la práctica de qué delito aplicar a un caso específico. Por ejemplo, si es un tema de género, yo tengo la duda si aplico un delito de lesiones de violencia intrafamiliar o contra la mujer o miembros del núcleo familiar o un delito de lesiones. Entonces, yo tengo que observar todas las características del tipo penal para saber qué norma aplicar. Dentro dessa, porque não é tão fácil, não? Porque o concurso aparentes é relativamente fácil de resolver quando estamos delante de lo que chamamos, de lo que eu catalogo como os casos fáceis. Pero ocorre que também há casos difíceis. Ele vai dar um exemplo de um caso fácil e um caso difícil. Aí, um tema de violência de gênero contra a mulher e aí uma lesão. Que tenho que aplicar? Violência física intrafamiliar contra a mulher ou membros do núcleo familiar ou tenho que aplicar o delito de lesiones? Es obvio que, como hace parte de los miembros del núcleo familiar, el correcto sería aplicar violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Ese es un caso fácil. Pero un caso difícil. El marido, un caso real que pasó aquí en Quito, en el Valle de los Chillos recientemente. El esposo contrata un sicario para matar la esposa porque él tenía relaciones sobre ella. O sea, podría ser un femicidio, pero él contrata a una persona para matar. Pregunta, sicariato o femicídio? Él sería, claro, el sicario sería autodirecto del sicariato, ¿no es cierto? Pero él sería autor del sicariato o del femicidio, o de los dos. Entonces, es un caso difícil. Por principios, que vamos a trabajar un poquito más para adelante, de especialidad, el más adecuado para ese caso sería el sicariato, hasta porque no quedó tan claro las relaciones de poder como se puede ver el tema de la autoría mediata en el delito de sicariato. Entonces sería un delito de sicariato. Pero ¿cómo aplicar justamente, cómo elegir qué norma aplicar en ese concurso aparente de leyes que, como les dije, en realidad solo tiene cabida a la aplicación de un tipo penal para poder, cuando estamos eligiendo qué tipo penal aplicar al caso concreto, qué delito nos quedamos en el caso concreto? Entonces, tenemos algunos principios que la doctrina nos trae para ayudar a solventar essas inquietudes acerca desse concurso aparente de leis. Quais seriam os princípios aplicáveis ao concurso? Aí eu tratei, eu sou super organizada, então tratei de desmenuzar cada um deles para poder explicar. Então, o primeiro de los principios é o princípio de especialidade. O que significa o princípio de especialidade? O conceito de princípio de especialidade quer dizer que se aplica o preceito normativo especial sobre el preceito normativo general. Por isso é princípio de especialidade. Por exemplo, em Brasil, temos o Código Penal, não temos um Código Orgânico Integral Penal, senão um Código Penal. Já vou dar um exemplo em Equador também, como é. Em Brasil, temos o Código Penal e é muito fácil. Se temos uma infração, por exemplo, sobre os tipos penales relacionados com sobre a luta contra o narcotráfico, os delitos de criminalidade compleja, temos as leis específicas que hablam del tema. Entonces, no aplicaríamos las reglas previstas en el Código Penal, sino aplicamos las reglas de lo que llamamos las leyes especiales para cada delito. Tenemos la ley de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, y los delitos de género están en esa ley. Entonces, aplicamos
esa ley, no aplicamos el Código Penal relacionado a esses temas. Acá em Equador, como funcionaria? Eu tenho que ver, porque acá em Equador, quando temos um Código Orgânico Integral Penal, a lógica é distinta. E qual seria a lógica? Elegir, como lhes dije, o tipo penal mais próprio, desde o especial até o general. Se eu tenho um caso de lesões intrafamiliar, não é certo? Contra a mulher ou membros do núcleo familiar, e tenho as lesões escritas normal para todas as pessoas, e é um caso de violência de gênero, eu intrafamiliar, eu aplico lesiones intrafamiliar, não aplico o delito de lesiones em general. Então, isso é um conflito que pode ser solucionado desde distintas lógicas de funcionamentos normativos, porque, como les dije, a dinâmica de Brasil e Argentina é distinta da dinâmica que temos em Equador, porque não temos em Brasil e Argentina um código orgânico integral penal, temos as chamadas leis especiais, é um pouco distinto. Acá em Equador temos o código orgânico integral penal. O princípio de subsidiariedade. ¿Qué dice el principio de subsidiariedad? El preceito subsidiario se aplicará solo en defeito del principal, siempre que eu tenho duas normas aparentes em conflitos, em que há um preceito subsidiário que estabelece, por exemplo, uma pena menos grave, e eu me quedo com a pena menos grave e me quedo com o preceito subsidiário, se é que o principal não resolve o conflito. Sempre eu tenho que aplicar o principal, mas quando o principal não soluciona o conflito, eu utilizo o subsidiário. E o princípio de concussão. Ese es lo más conocido, que es lo que llamamos en la práctica penal ecuatoriana criterio de absorción. ¿Qué significa eso? Un tipo penal más grave o complejo incluye la realización de un tipo penal menos grave. Es la lógica o la dinámica que se aplica en los casos o el principio que responde a la lógica del concurso ideal de infracciones, ¿no? Yo tengo una conducta, ¿no es cierto? Vários delitos, ou tenho uma conduta maior inserida, uma conduta menos grave inserida em uma conduta mais grave. Por exemplo, se eu não tenho o porte de armas, mas estou utilizando uma arma de fogo para praticar ¿no es cierto? Y yo no respondo por dos delitos, la tenencia irregular o el porte irregular, lo que soluciona el conflito es el principio de concusión. Também temos o princípio de alternatividade. O que significa isso? O preceito penal mais grave excluirá os que castiguem el hecho com a pena menor, não? Por quê? Aí é alternatividade, porque eu não posso usar os dois. Eu utilizo uma ou outra pena. Esse princípio de alternatividade é muito parecido com o de concussão, pero acá se refere a la realização, o que tipo eu me quedo, e o de alternatividade, eu seleciono com que pena eu me quedo. Sempre é a pena mais grave. Entonces, yo puedo decir que para el concurso de infracciones utilizamos el principio de concusión, pero también podemos utilizar el principio de alternatividad. Menos el principio de subsidiariedad y el principio de especialidad, casi siempre, delante de los casos reales, utilizamos. Pero esses princípios não são excluyentes. Isso é importante decirles também, porque quando falamos de princípios que solventam a resolução de conflitos de normas ou de leis penais, não significa que eles se excluem. Eles podem se complementar em um caso ou podem ser mais específicos para um caso. Pero no significa que ao utilizar el principio de concusión, yo no puedo utilizar de la alternatividad. Solo si hay una dinámica diferente entre principios. Otro principio que no es un principio, pero es una regla también que se aplica para los concursos de delitos, es la acumulación de penas, ¿no? La acumulación de penas es la antítesis de la concusión, del principio de concusión. Porque en el principio de concusión, yo tengo que me quedar con la pena más grave. Mientras que en el principio de acumulación de penas, yo sumo las dos penas, ¿ok? Es como una suma de penas, una sumatoria. Por ejemplo, una persona invade un conjunto privado y va a la casa de A y va a la casa de B. Sustrae la computadora de B, mata la hija de A, si suman las penas. Bienes jurídicos distintos, vulnerados, infracciones penales distintas, concurso real de infracciones. Se aplica o princípio de acumulação de penas, que já les vou explicar um pouquinho mais para adelante. É muita informação, então, hasta aí. Alguém tem alguma dúvida ou tem algum comentário? Ou pode ir seguindo com a exposição? Me avisam nomás. Temos tempo, assim que eu calculei super bem o tempo, creio que vamos alcançar trabalhar todos os pontos. Hasta aí, tem alguma observação? Alguém quer fazer alguma, ou pedir que repita alguma coisa?
porque às vezes eu trato de falar despacio, pero às vezes hablo um pouquinho rápido. Ya, le escucho, Carlos. Mar- Buenas noches. Marco Quintana. A ver, perdón. Entonces, vamos en el sentido de que primero sea Marco y después el doctor Carlos. Ok, gracias. Doctora Marcella. Está muteado tu micrófono, no te escucho. O sea, te veo, pero no te escucho. Te escucho realmente, pero ahora ya no te escucho. Eh, Doctor, Está, ¿puede tratar de está prender? silenciado. Está Ahí, silenciado. ahí, ahí le escucho, doctor. Ahora sí le escucho. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Sí le escucho. Muy buenas tardes, doctora. Una duda me surgió que muchas veces a los que tenemos el libre ejercicio, muchas veces pasa en la fiscalía. Ejemplo, un caso de un delito de una misma persona, una chica que Ujú. primero la acosen, luego abusen y después la violen. Primero ya delata el delito de acoso, después de unos 2 meses narra el delito de violación porque no tenía miedo de decir por obvio motivo. Narra el delito de violación. ¿Cuál de esos delitos se establecía que la fiscalía inicie la investigación, doctora? Muy buena pregunta. O sea, no sé si te Gracias. acuerdas, pero hay un precedente parecido con ese caso que cuentas, que la Corte Interamericana, claro, la Corte Interamericana no es una corte penal, pero habló de la violación de derechos a partir de ese caso, que es un caso muy parecido con lo que dices, que es el caso Guzmán Albarracín versus Ecuador. ¿Conoces ese caso de la chica Paola Guzmán? Ese caso es muy parecido porque en un primer momento Paola fue acusada. Después de un tiempo, el acoso escaló a abuso y por último, ela acabou sendo violada. Si são em tempos distintos, no hay un concurso ideal de infracción, porque una de las características del concurso ideal de infracción es que sea dentro de la misma línea de tiempo, sea atos seguidos prácticamente. Si son atos separados, por ejemplo, digamos que hoy ela empieza a ser acusada por un docente. Mañana no, daqui a un mes, el docente ya escala del acoso al abuso. Y después de un mes o 15 días, ya practica la violación. El mismo bien, ¿no es cierto? Bienes jurídicos, ¿no es cierto? Que es la identidad sexual y reproductiva, pero en momentos distintos, temas distintos que no son necesariamente delitos conexos. Isso es importante entender, ¿no? No son necesariamente, porque el delito conexo tiene que ser, que tener esa línea de conexión entre los delitos. Entonces, son en tiempos distintos, no necesariamente son delitos conexos. Entonces, puede ser concurso de infracciones. Es importante entender eso. Porque no se olviden que cada uno de los verbos reitores exige una conducta distinta del sujeto activo. Por ejemplo, el acoso, ¿qué es? Solicitar el favor sexual. Entonces, con la solicitud ya está configurado el acoso, ¿no es cierto? El abuso es un acto sexual que no haya penetración. Ahora, diferente sería si, por ejemplo, digamos que el sujeto activo exigiera que la gente le tocase las partes íntimas, ahí sí sería concurso ideal de infracciones. Y prevalecería la violación porque sería el delito más grave. Se aplicaría el principio de concursión. Si me entiendes, todo depende de la línea de tiempo, cómo se efectúa y cómo se conectan las acciones entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, eso digo, siempre en derecho penal, yo siempre digo a mis estudiantes en la maestría, en pregrado también, que una de las cosas que hay que ver es que ningún caso es idéntico, ¿no? O sea, desde esa lógica hay que ver no solo los tres delitos, sino cuándo se dieron los delitos. Si fue, usted ya me dio un dato interesante, fue una persona que practicó tres delitos distintos, pero si es que esos tres delitos ocurrieron en la misma semana o en el mismo día, para mí puede ser considerado infracción. Ahora, si fueron en tiempos distintos, en espacios de tiempo, en lugares distintos, ahí ya hablaríamos del concurso real de infracción. Es importante entender eso, ¿ok? Muy buena tu pregunta. Lees el caso Guzmán Barracín, que es muy parecida y te puede dar luces también. Claro que no es un caso penal, ¿no? Porque es un caso de violación de derechos humanos, que es distinto, pero te da matices más o menos para que hasta que puedas en tu escrito jurídico incorporar jurisprudencia, etcétera, sobre derechos humanos, que es conexo al tema de delitos contra la integridad sexual reproductiva.
Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas Con gracias. gusto. Espero que haya sido clara en la respuesta. Cualquier cosa, sigues preguntando, no hay problema. Un gusto. Claro, doctora. Muchas gracias. Ya. Gracias por la pregunta y también gracias por la respuesta, justamente. Entonces, podemos proceder con la pregunta del doctor Carlos. ¿Me escucha, doctor Carlos Gamba? Sí, gracias, doctor. Doctora, un gusto y muy buenas noches a los colegas del diplomado. En el escenario planteado, doctora, que habla de los principios aplicables, la duda que emerge en mí, y como usted bien nos Buenas decía noches. al principio, siempre se va a haber una duda. Y esa es lo que el jurista o el estudioso tiene que disipar al momento que va a litigar o va a aplicar, así sea que esté como litigante o como juez y como fiscal. Usted conoce que el Ecuador es un estado constitucional de derecho, de tal manera de que nos rige lo que decimos los principios, ¿no? Tales como que siempre se tendrá que ponderar y tendrá que hacer un ejercicio de proporcionalidad. Dentro de ese escenario, en la Constitución ecuatoriana nos encontramos el artículo 76, numeral 5, que dice que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun Ujú, cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En ujú, caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se le aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora, ujú, lo cual nos lleva al 427 de la misma nuestra Carta Magna, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos coloquialmente como un principio de favorabilidad. ujú, De tal manera que ahí ya nos da luces, o justamente valga la redundancia, a la luz de los derechos humanos y la convencionalidad y lo que pertenecemos dentro de este sistema, de que, digo yo, y es la duda planteada, ujú, de que siempre va a haber un pronunciamiento obligatorio para que el infractor le sea aplicada la norma más favorable, como acabo de leer el artículo en mención. Ahí está justamente, doctora, cuál sería el paso a seguir. Yo tengo mi criterio, con mucho respeto de usted y de los colegas participantes. Gracias, doctor. No, verás, tu pregunta es, ¿cuál es el último paso? Porque verás, el principio de favorabilidad es un principio en que se aplica cuando yo tengo dudas de dos normas. Entonces, ¿cuál sería la que aplico a un caso? Por ejemplo, digamos que la norma posterior es más favorable al infractor, porque sabemos que dentro de la lógica de la aplicación de las leyes penales, la ley siempre dirige hacia el futuro. La regla es la irretroactividad y la excepción es la retroactividad. Solo vuelve a aplicar la ley para atrás cuando hay, digamos, una arista de favorabilidad, cuando la nueva ley es más favorable al infractor. La favorabilidad se aplica justamente cuando tenemos el conflicto entre normas, ¿no? El principio de favorabilidad. Pero verás, la favorabilidad solo se aplica cuando la ley posterior es más favorable. Y ahí podemos decir que empata un poco con la lógica que estamos tratando aquí de alternatividad, ¿no es cierto? El preceito más grave excluirá los que castigan un hecho con una pena menor. Siempre yo tengo que optar pelo, si yo estoy delante de un concurso aparente de normas, por la norma menos dañina al infractor. Siempre la norma más favorable, pero es un tema normativo, ¿no? De normas. Y normalmente tenemos dos casos de norma más favorable. Es cuando la ley posterior es más benéfica, que es lo que llamamos en la doctrina de reformatio y melius o novatio legis y melius, ¿no es cierto? Y el otro caso es la abolicio criminis, cuando la norma posterior deja de considerar una conducta como un delito. Son los dos únicos casos. ¿Por quê? Porque se a norma posterior aumenta a pena, essa norma não deve ser considerada. E se a norma posterior cria um novo tipo incriminador, tampouco pode envolver. Claro, Carlos, só pode envolver em esses dois casos. Quando a lei posterior diminui a pena ou quando a lei posterior
deja de considerar la conducta como un delito. Doctora, pero no podemos olvidarnos de que al momento que vamos a ponderar, recién van a ser las reglas que va a aplicarse. Y por lo tanto, con el escenario planteado, como que tendríamos que ir descartando estos principios aplicables para que en el caso concreto aplicar la norma de vida. Pero no necesariamente, porque verás, isso digo, el conflito aparente de normas, en verdad no hay un conflito real de normas. Y el escenario que me estás planteando, existe un conflito real de normas. En el concurso, esos principios que estamos trabajando acá son los concursos, los principios que rigen lo que llamamos concurso aparente de normas y son los principios que son planteados por los estudiosos del derecho penal. No están en la Constitución, es decir, no están positivizados, porque la Constitución no habla de principio de especialidad, principio de subsidiariedad, pero habla de favorabilidad. Entonces, cuando existe un concurso aparente, utilizamos esos principios que estamos trabajando. ¿Qué significa concurso aparente? Que en realidad no hay un concurso de normas. Simplesmente eu elijo que norma vou aplicar um caso concreto, porque aparentemente, a simple vista, eu poderia aplicar duas normas, mas em realidade só pode aplicar uma norma. E o que me estás planteando é outra coisa. O que me estás planteando é quando existe um concurso, perdão, quando existe um conflito entre normas, não um conflito aparente. Então, claro, quando existe um conflito entre normas, eu sempre tenho que aplicar a lei mais favorável. É outra coisa. Aqui estamos falando de concurso aparente, para poder hablar de las reglas aplicadas específicamente al tema de concurso real de infracciones, concurso ideal de infracciones, delitos conexos, y hasta me atrevo a decir, que no está planteado en el código, pero me atrevo a decir continuidad delictiva, que son cosas distintas. Entonces, no hay que confundir las dos cosas. No estamos hablando de conflito de normas, estamos con Gracias, doctor. de normas. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas Profe, gracias. una pregunta. Sí, te escucho. Tenga la bondad, usted nos podría, o bueno, por lo menos a mí me podría como aclarar un poco el tema del concurso ideal de delitos y el concurso real de delitos. Sí. Vamos llegar, todavía no llego. Estamos pasito, pero vamos a llegar, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de delitos conexos, vamos a hablar un poquito de jurisprudencia comparada, porque yo traje un poquito de jurisprudencia comparada para podermos... Yo trabajo bastante con criminalidad compleja y además está de moda, ¿no? Entonces yo traje un montón de jurisprudencia comparada sobre conexividad vinculada justamente a los delitos complejos y los delitos asociados a la lucha contra el narcotráfico. Entonces vamos a trabajar, pero vamos en la línea, ¿ok, Daniel? No me preguntes eso ahora porque eso, si es que no entiendes después que explique, ahí yo vuelvo a explicar, ¿ok? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, si no vamos avanzando. Entonces, aquí lo que les decía, para tomar en cuenta los principios aplicados en la interpretación, tenemos que tomar en cuenta siempre el parámetro de interpretación de casos, ¿no? Entonces, en el parámetro de interpretación de casos tenemos los casos fáciles, como les dije, y los casos difíciles. Siempre hay, por ejemplo, los delitos comunes que vemos todos los días, los delitos contra la vida, los delitos contra la integridad, son más fáciles que los delitos en que se vinculam ao direito penal outras ramas jurídicas, incluso, que dificultam um pouco o entendimento por la complexidade que amerita o caso. Exemplo de casos difíceis, delitos vinculados a temas de gênero, delitos vinculados a temas de criminalidade compleja. Por quê? Porque tem outros elementos que se añadem ao direito penal para que possa realmente chegar à lógica do caso e poder ter uma linha de tempo e uma linha lógica para poder solucionar ou plantear o caso. Entonces, existen los difíciles y los fáciles, ¿no? Para poder interpretar. Y aquí, yo justamente iba a empezar a hablar del concurso de infracciones. Por eso yo te corté, Daniel, porque ya enseguida iba a empezar a hablar del concurso de infracciones y sus efectos en la dosimetría de la pena, ¿no? Tenemos acá en Ecuador, solo tenemos en el Código Penal, diferentemente de Argentina, de Brasil y de otros ordenamientos jurídicos, solo tenemos planteados en Ecuador dos tipos de concurso en la norma penal ecuatoriana. El concurso ideal, que está en el artículo 21 del Código Orgánico Integral Penal, y el concurso real de infracciones, ¿no? El concurso ideal, en el artículo 21, dice, clarito, cuando existen dos delitos, cuando existe un delito, una conducta subsumible en una conducta más grave, me quedo con la conducta más grave. Por ejemplo, una conducta subsumible a una conducta más grave. Eu não tenho porte de armas, pero utilizo um arma para o delito de roubo. Então, eu não responderia por tenência irregular de armas mais roubo. Eu responderia por delito de roubo. Que princípio se aplica ao concurso ideal de infrações? Princípio de la concussão. Por la descrição normativa, outra vez, o
concurso ideal significa que quando eu tenho um delito menor ou uma conduta menor subsumida em uma conduta mais grave, e eu me quedo com a conduta mais grave e aplico a pena mais grave. Se nesse caso hipotético, eu aplicaria a pena do delito de roubo, não a pena de la tenencia ou el porte ilegal de armas, porque el arma foi um instrumento que eu utilizei para praticar o roubo. Acá aplicamos o que chamamos, dentro da principiologia, essa que vimos acá, del concurso aparente de leyes, aplicamos justamente o princípio de concussão, porque o princípio de concussão diz exatamente isto. Um tipo penal mais grave ou complexo inclui a realização de um tipo penal menos grave. O roubo é muito mais grave que a tenencia de armas. Então, eu me quedo com o roubo quando utilizo a arma para a prática do roubo. E acá temos justamente o outro que está contemplado em el código, a outra modalidade de concurso, que é o concurso real. Antes de passarmos ao concurso real, eu quero dizer-lhes uma coisa. Os sistemas jurídicos comparados e a doutrina matizam de outra forma o concurso ideal de infração, además de la que está en el código. ¿Cuál es la segunda forma de concurso ideal? Unidad de conductas, pluralidad de resultados. Si con una única conducta, en la misma línea de tiempo, el sujeto activo practica varios delitos, pero y con una única conducta, él responde como si fuera por un único delito. Ejemplo, digamos que un sujeto entra en un bus y con un arma amenaza a todas las personas que están sentadas en el bus. Y va al puesto de A, sustrae la cartera de A, va al puesto de B, sustrae la billetera de B, después, y así. Con una conducta, es decir, con una amenaza y violencia, ele está praticando vários delitos de roubo, não roubo, perdão, porque está com ameaça ou violência. Então, ele não vai responder por 10 roubos, ele responde como se for um único roubo, porque ele praticou o delito em concurso ideal de infração, e em esse contexto se aplica o que se chama princípio de concussão. Sempre é importante entender isso para poder entender a dinâmica de los concursos, não? Aunque o Código Penal equatoriano, insisto, e retomo, menciona que o concurso ideal ocorre quando há uma conduta subsumida em uma conduta mais grave, também a doutrina indica que com uma única conduta e vários, não é certo, resultados, se pode dar o concurso ideal de infrações. E eu sempre digo a meus estudantes de pré-grado, para que entendam e vejam super claro. Concurso ideal, unidade de conduta, pluralidade de resultados. Uma única conduta e vários resultados. Concurso ideal. Agora, concurso real. O concurso real existe quando existem vários delitos independentes e autônomos entre si, que causem diferentes afetações a bens jurídicos. Não necessariamente significa que ocorrem afetações a bens jurídicos distintos. Pero pode ser, por exemplo, a integridade sexual de A, a integridade sexual de B. Por exemplo, uma pessoa que entra em um conjunto, vai à casa de A, viola a hija de A, depois vai à casa de B, viola a hija de B, e está praticando várias violações. E cada uma é independente e autônoma da outra. Então, estamos várias condutas independentes e autônomas. Então, diferentemente do concurso ideal, em el concurso real existe pluralidade de condutas e pluralidade de resultados. É super importante entender isso. Várias condutas e vários resultados em que um não depende do outro. São independentes e autônomos. Eu sempre digo a meus alunos que trabalham com muita lógica nos concursos reais. Por exemplo, a conduta, eu sempre digo isso em classes. O hecho de que eu dou um exemplo, digamos que eu me pongo de acordo com uma pessoa para roubar a casa do embaixador de Brasil em Quito. ¿No? Ese es el acuerdo. Yo voy con esa persona para robar la casa del embajador, pero ocurre que la persona va al cuarto de la hija del embajador y viola a la hija del embajador, además de robar. La pregunta es, ¿si necesita violar a la hija del embajador para lograr el robo o son conductas distintas? Porque si son conductas distintas, obligatoriamente yo tengo que aplicar el concurso real de infracciones. Siempre independientes y autónomos. Siempre. Não significa, isso não significa que, por exemplo, eu pratique delitos distintos, porque podem ser mesmos delitos incluso, mas desde que sejam independentes e autônomos. O caso do roubo, vou ao conjunto, roubo a casa de A, depois roubo a casa de B, pergunta se necessita roubar a casa de A para roubar a casa de B, não. Então, são condutas independentes e autônomas. Ou se necessita, para sequestrar uma pessoa, se necessita
violar a la persona, no. Entonces son conductas distintas. Siempre hay que plantear esas preguntas. ¿La conducta anterior es necesaria para consumar la conducta posterior? No. Si la respuesta es negativa, es concurso real. Si la respuesta es positiva, es concurso ideal. Es un tip, digamos, que yo siempre doy a mis alumnos que creo que sí les sirve bastante en la práctica. Y la regla o el principio que se aplica aquí al concurso real es lo que llamamos principio de acumulación de penas, ¿no? Aunque el Código Penal trae una excepción acá en Ecuador, porque él dice que se acumulan las penas hasta el máximo del doble de la pena más grave sin ultrapasar los 40 años. Si es que se ultrapasa, si esa acumulación de penas, si esa suma de penas ultrapasa los 40 años, yo me quedo con los 40 años. Aquí yo pongo un ejemplo para ilustrar justamente essa lógica de la dosimetria. Ejemplo, un robo a un vehículo, un robo con fuerza en las cosas, ¿ok? No es un robo con amenaza o violencia a la persona, sino robo con fuerza en las cosas. Por ejemplo, un vehículo está parqueado, viene una persona con un instrumento contundente, rompe el vidrio del auto y sustrae la cartera que estaba dentro. Y posteriormente ele va e sequestra outra pessoa, ou a mesma pessoa, não sei, e chama a família para pedir plata, só sequestro extorsivo. El robo de un vehículo, la pena es de 3 a 5 años. Robo con fuerza en las cosas, ¿no es cierto? Esa es la dosimetría de la pena dentro del Código Penal ecuatoriano. El sequestro extorsivo tiene una pena de 10 a 13 años. ¿Por qué yo llego a esa pena de 4 años en el cálculo? Porque no se olviden que no es principio de favorabilidad, tampoco es garantismo penal, lo que muchos jueces utilizan en la práctica, que es entre el péndulo mínimo y máximo, si no hay agravantes nem hay atenuantes, eu aplico a pena mínima. Isso não é nem garantismo, nem tampouco é favorabilidade. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Isso significa arbitrariedade do juez, porque o juez deve aplicar a pena média. Ele deve fazer um cálculo para poder chegar à pena média, tomando em conta e observando os parâmetros que estão no artigo 54. Pero não se olvidem que o artigo 54 do Código estabelece circunstâncias de hecho punible. Y esas circunstancias del hecho punible son esas circunstancias que el juez tiene una forma de utilizar su discrecionalidad. Y para disminuir ese grado de discrecionalidad, yo creé una tabla basada en derecho comparado que presenta cuáles serían esas circunstancias del hecho punible. Por ejemplo, peligrosidad, conducta social, motivos de la infracción, consecuencias de la infracción, para que el juez pueda llegar a un cálculo. Pero si vamos en el péndulo, la pena es de 3 a 5 años. ¿Cuál sería la pena media del delito de robo? 3 más 5, 8. Dividido por 2, 4. Entonces, para el robo, la pena media sería 4 años. Más secuestro extorsivo, ¿cuánto sería la pena? Si yo tengo 10 más 13, 23 años, 11 años y 6 meses. 4 más 11 sería 15 y 6 meses la pena, con la acumulación. Pregunta, ¿esa pena ultrapasa el rango de 40? No. Entonces, ¿cuál sería la pena del concurso ideal entre un robo con fuerza en las cosas y un secuestro extorsivo? Una pena de 15,6, 15 años y 6 meses. Esa sería la pena. Les cuento porque yo doy clases y yo tengo la suerte en las maestrías dar clases a muchos operadores de justicia y muchos jueces. Yo tengo jueces de corte provincial, jueces de corte nacional, yo tengo jueces de multicompetentes, de juzgados multicompetentes. Entonces, es un problema el tema de la dosimetría porque el Código Penal no es muy claro en la dosimetría acá. Establece 4 parámetros, pero deja muy abierto el grado de discrecionalidad. Entonces, claro, yo ya escuché los jueces me diciendo, claro, si no hay un parámetro establecido en la ley, deja totalmente a la discrecionalidad del juez para que se aplique la pena mínima. Yo digo, no. Y eso es garantismo. Eso no es garantismo. Porque ¿qué es el garantismo penal? Aplicar las garantías penales, ¿no es cierto?, de forma debida. Por ejemplo, aplicar el debido proceso, observar el debido proceso, observar el acceso a la justicia, observar si hubo realmente la igualdad de armas en un caso. Eso es garantismo. No aplicar la pena mínima, no tiene nada que ver. Aplicar la pena mínima es potestad del juez. Pero para mí no se justifica aplicar la pena mínima solo si es que él tiene esas circunstancias judiciales que sean totalmente favorables al imputado y motiva su decisión y dice, con base en este y aquel parámetro, con argumentación motivada, yo llego a determinar la pena mínima en tipo penal. Pero aplicar la pena mínima por garantismo es deconstruir el principio del garantismo y la lógica del garantismo, que no tiene nada que ver.
Eu tenho que operativizar as garantias por meio dos instrumentos penais, não? O devido processo, como lhes dije, a igualdade de armas e todas as garantias possíveis para o imputado. Pero não significa aplicar a pena mínima. Ojo. Y si es que él decide aplicar la pena mínima, él tiene que motivar siempre y argumentar siempre. Y si decide aplicar la pena máxima, también tiene que motivar y también tiene que argumentar. Es muy importante entender eso. Eso es la diferencia entre arbitrariedad y discrecionalidad. Es cuando el proceso discrecional del juez para decidir sobre la dosimetría de la pena pasa a ser un criterio arbitrario. Entonces, él tiene que motivar. El parámetro de la motivación es indispensable hasta para ustedes, la mayoría que son abogados en libre ejercicio. Si yo no sé, como abogada, cuáles son los motivos que levaron a la condena de mi cliente, los motivos claros, yo no voy a poder impugnar esos motivos. Yo no voy a poder impugnar un mes más de pena, un mes menos de pena. E não vou poder chegar a um cálculo lógico que justifique a pena que o juiz aplicou. São parâmetros matemáticos, não? O sea, para mim parece muito sencillo, porque em Brasil sí temos critérios matemáticos pré-establecidos para poder se aplicar a pena. Então, é mais fácil chegar a essa conclusão. Para ustedes é como meio novidade, porque em Equador se movem bastante e os juízes dizem, eu me muevo, doutora, em el péndulo. É decir, entre o mínimo e o máximo calcula a pena. Eu digo, sí, chévere, pero ¿cómo calculas? Ahí vienen los problemas. ¿Qué artículos usa para calcular la pena? El 54, chévere, pero no miras el 44, porque si no miras el 44 no estás calculando bien. Tienes que mirar los dos, hacer un match entre los dos. El 44 que habla de aplicaciones y circunstancias, agravantes y atenuantes, y el 54 que habla sobre la individualización de la pena. Si no hace de manera conjunta, no está aplicando bien los parámetros de la dosimetría. Es un problema. ¿Y cuál es el otro problema que tenemos en Ecuador? El otro problema que yo identifico que tenemos es que la teoría de la pena y la dosimetría de la pena es el último coche del derecho penal. ¿Qué significa esto? No miramos la teoría de la pena de una forma responsable, comprendiendo bien las aristas. Hay un hueco dentro del sistema penal ecuatoriano acerca de la teoría de la pena. No se explora mucho la teoría de la pena. Incluso cuando tenemos cátedras en las universidades sobre teoría del delito y de la pena, los profesores dedican 90% a la teoría del delito y 10% a la teoría de la pena. Entonces, es complicado. En mi época en Brasil, por ejemplo, yo creo que quizás en la época de Carlos también, que somos un poco más grandes, teníamos clases de teoría del delito y también de teoría de la pena, dos clases distintas. Pero igual, la dedicación del profesor siempre va a ser más inclinada a la teoría del delito. ¿Por qué? Porque es lo que más se discute. No se discute tanto el tema de la teoría de la pena. Y ahí tenemos ese problema en Ecuador con la dosimetría. Una de las observaciones que hice, que tuve la oportunidad de hacer, en la Comisión de Justicia para cambiar el Código Orgánico Integral Penal, pero como ustedes saben, los legisladores tampoco es que escuchan, ¿no? O sea, escuchan, pero te paran bola, pero te escuchan, pero no te paran bola. Más o menos así. Entonces, no, más o menos es medio complicado el tema, ¿no? Te invitan, inclusive, y yo les pregunté ya, doutores, yo les voy a hacer una pregunta sincera, ¿por qué me invitan si nunca hacen caso a las observaciones que yo hago al código? Entonces, no me inviten, no voy a perder mi tiempo. O sea, yo quiero enseñar para quien quiere aprender y aportar para lo que realmente quiere escuchar, pero si no, no me sirve. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda sobre esto. Para pasar, Daniel, vos que querías saber sobre el concurso real ideal, ¿quedó claro o tienes alguna otra cosa, alguna duda que quieras preguntar? Si no, pasamos. No, profe, está súper claro, solamente que, bueno, en el concurso ideal de delitos no se sumaría, digamos, las penas, y en el concurso real se podría sumar y haciendo este Así es. análisis que usted hace. O sea, Así solamente es. para saber que estoy correcto. Así es. El concurso ideal yo selecciono siempre el delito más grave y aplico el principio de concursión. El concurso real yo sí somo las penas, pero no puedo ultrapasar los 40 años. La regla que está en el propio código, artículo 21, concurso ideal y artículo 20, concurso real. ¿Claro? Gracias, profe. Por nada. El señor del Latin Juris, que no sé el nombre, discúlpeme, pero le doy la palabra que está con la mano levantada. Sí, no se preocupe, doctora, soy Eric Grasso. Eh, Eric. Justamente, en definitiva, en relación a la cuestión del concurso aparente, se puede interpretar que el concurso ideal es también un concurso aparente y que en concreto se soluciona a través del principio de interpretación
O de bueno, el concusión. principio aplicable de concusión Así efectiva. es, así es. Y el Y, concurso real no es un concurso aparente. En realidad existen los delitos. Es un concurso real, como el propio nombre dice, ¿no? Ideal, ve, aparente. No existe, pero real sí existe. En realidad existen dos delitos distintos, mm, ¿ok? Pero claro, para efeitos del concurso es ideal, porque en realidad existe una única conducta y varios delitos, pero por cuestiones de aplicación de pena se considera único delito, ¿no es mm, cierto? O el delito menor subsumido en la conducta más grave, ¿ok? claro, perfecto. Es justamente esta parte de concurso real y concurso ideal en respecto a la cuestión del tipos penales. Pero Ujú. entonces se entiende que los concursos aparentes son una categoría incluso más general y que abarca incluso a normas Todos los procesales, concursos, dispositivos. exatamente. Todo el estudio de los concursos y para los ordenamientos que prevén, que no es el caso de Ecuador, la continuidad delitiva, ¿no es Ah, cierto? ya. El delito continuado, porque, por ejemplo, acá se hace una mención en la parte procesal a la continuidad cuando se habla de conexividad, ¿no es cierto? Pero en otros ordenamientos jurídicos, el delito continuado es previsto en las secciones de los códigos dentro del concurso de infracción. Tiene concurso real, concurso ideal o concurso material, concurso ideal, como queiram llamar, y después delito continuado. Y escriben, el delito continuado se trata de una ficción jurídica. En la verdad, existen varios delitos, pero por cuestiones de tiempo, lugar y modo ejecutorio, consideramos un único delito. Un ejemplo de delito continuado clásico es el abuso de confianza. Digamos que eu trabalho em um restaurante e tenho acesso ao caixa do restaurante. Todos os dias eu sustraio uma quantia de $100. Pode ser uma quantia que não cumpre os parâmetros, não é certo, para ser considerada como um delito, $100 diário. Pero quando esses $100 sumam el mês, aí sim já é uma quantia representativa que já justifica uma ação penal. Pero por questões de tempo, lugar e modo executório seguidos, es lo que llamamos delito continuado. Entonces, ¿cuál sería la solución del delito continuado en otros ordenamientos jurídicos? Acá consideramos eso como concurso ideal. Pero para los ordenamientos jurídicos que prevén expresamente la figura de la continuidad delictiva, no sé cómo es en México, pero por ejemplo en Brasil, en Argentina y otros ordenamientos jurídicos de Latinoamérica, si prevé esa figura, se aplica la pena aumentada en un tercio. Entonces, eu aplicaria a pena de del abuso de confiança e aumentaria um terço, porque o abuso de confiança se deu de maneira continuada. Claro? Muy bien. Para los que prevén el delito continuado, que no es el caso de Ecuador, como les dije. Ahora, después de ver el tema de los concursos, partimos justamente a los aspectos dogmáticos sobre, no es sobre la conexidad y la aproximación conceitual de lo que sería la conexidad. Primero, los delitos conexos são um conjunto de tipos penais distintos, ok? Conjunto de tipos penais distintos em que concorrem uma série de circunstâncias reunidas e resueltas em um mesmo processo penal, e eles são entendidos como delitos conectados ou unidos de alguma forma. ¿Por quê? Porque é a mesma pessoa que los comete, por exemplo, ¿no? Digamos que há uma conexão entre o roubo del carro de A e o sequestro de B. ¿Por quê? Porque a pessoa roubou o carro de A e depois de roubar o carro de A, com o carro de A, caminhando, encontrou B e sequestrou B e levou B ao cativeiro. Então, claro, es la misma persona que practica, es lo que llamamos conexidad subjetiva, que es la más común. El mismo infractor, ¿no es cierto?, que practica dos delitos que son conexos por algún motivo, por esa serie de circunstancias legales. En el caso del ejemplo sería la conexidad subjetiva, que ya vamos a trabajar. Entonces, las características otra vez, tipos penales distintos en que ocurre una serie de circunstancias legales reunidas y resueltas dentro del mismo proceso penal. Los delitos entendidos como conectados o unidos de alguna forma. Esses são os delitos conexos. Ahora, aqui, ¿dónde pode existir la conexidad? Que es una de las preguntas más comunes, ¿no? ¿En qué casos yo puedo aplicar los delitos conexos o la conexidad? Primero, en el concurso de infracciones. Como les dije, concurso real de infracciones, se é o mesmo sujeito, normalmente é o mesmo sujeito, porque, ojo, pode existir também concurso real de infrações com vários sujeitos que praticam vários delitos. E aí é mais complexo todavía. Porque quando é um sujeito que pratica vários delitos, é mais
fácil de que quando são vários sujeitos que praticam vários delitos. Por exemplo, os delitos de criminalidade compleja, aqui que temos incluso contextualizados desde a política, não? Um exemplo é o caso de subornos. Suborno. Vários sujetos que fazem parte de uma estrutura, não é certo? E essa estrutura de repartição de poder acaba que se vai vinculando com um delito acá, outro delito acá, e se reúnem dentro de vários tipos penais. Dos processos não é que A vai responder por el caso de subornos em Guayaquil, B em Quito, C, não. Se junta o processo, não é certo? E se arrastra. E se há foro, prevalece sempre a competência por el foro. Porque, como vocês sabem, o foro arrastra a competência. Então, se há uma pessoa que tem o foro da Corte Nacional, o processo se reúne, vai à Corte Nacional e a Corte Nacional juzga o caso. É importante entender isso. O concurso de personas ou o concurso de agentes, ou o que chamamos aqui a participação na infração, também é uma característica da conexidade que ele dirige várias pessoas que praticam vários delitos. Quando existe também o caso do concurso real, perdão, ideal, delito médio e delito fim. Um delito médio para o fim do outro. Exemplo, trata de pessoas, falsificação de passaportes para o delito de trata. Digamos que eu tenho um esquema, eu sou uma pessoa que trabalho dentro de um esquema de criminalidade complexa que pratica delitos de trata de pessoas. Sou a chefe de uma organização criminal de pessoas, de trata de pessoas. Em esse caso, ¿qué pasa? Eu estou me especializando no tema de trata de niñas, pero essas niñas, como são menores de idade, eu não vou lograr sacá-las do país. Adolescentes, não niñas, sacá-las do país. Então, o que hago? Falsifico o passaporte de las menores para que ellas sean, digamos, legalmente como maiores, não legalmente, pero com o passaporte falsificado, tenham aparência de menoridade e sejam consideradas como maiores, lhes saco as adolescentes do país e, finalmente, a finalidade é levá-los à Turquia para prostituir-se. Delito de trata de pessoas. Ok? A trata de pessoas também é um delito complexo. Por quê? Porque tem várias aristas involucradas e, normalmente, a trata de pessoas se vincula com outros delitos. Narcotráfico, tráfico de substâncias estupefacientes, narcotráfico, tráfico de imigrantes também. Muitas vezes, todos se unem dentro da trata. Então, também é um delito complexo e é um delito vinculado ao tema do narcotráfico. Os delitos recíprocos, não é certo? Que existem também delitos classificados como recíprocos, em que existem várias pessoas que praticam vários delitos à la vez e há uma reciprocidade entre eles. Por exemplo, pode ser, de um lado, um roubo praticado por A e B, também que é associado a A para delinquir, porque estão em associação ilícita, pratica o mesmo delito a outra pessoa, é considerado como delito recíproco. Os delitos de criminalidade compleja, como les dije, esses sí são tipos penales que normalmente trabalham dentro da lógica da conexidade, ¿ok? E o mais claro, que é a conexidade objetiva, que é a conexidade por hechos, e a conexidade subjetiva, que é a conexidade por pessoas. Então, todas essas aristas apuntam à lógica de existência de uma conexidade entre essas aristas aqui: concurso de infrações, delitos recíprocos, delito meio e delito fim, concurso de pessoas, delitos de criminalidade complexa e, por último, conexidade objetiva e subjetiva. Fui um pouquinho apurada, porque por la hora, não sei se tem alguma dúvida, vão levantando lá não, pero por la hora, para não quedar de fora nenhum tema. Agora, quais são as principais características da conexidade? Porque verás, acá, eu les dije qual é o conceito de conexidade. Acá, eu les dije onde pode existir. E acá, estamos em las principais fórmulas para identificar que é um tema de conexidade. Acá, primeiro, mil desculpas. Primeiro, o princípio de comunhão de investigação. Normalmente partem de uma única investigação. E eu estou investigando, primeiro, o roubo del auto. Pero depois me dou conta que com esse auto se roubou, se sequestrou a pessoa A e se levou ao cativeiro a pessoa A em esse carro que foi roubado. Então, é uma única investigação que é iniciada pelo roubo, pero eu acabo descobrindo, dentro dessa investigação, outros possíveis delitos. Outro exemplo, vinculado aos delitos de criminalidade complexa. E eu estou iniciando uma investigação
por narcotráfico, pero dentro del acervo de las pruebas indiciarias, por ejemplo, yo identifico que hay indicios de lavado de activos, que hay indicios de testaferrismo, que hay indicios de, sei eu, enriquecimento ilícito. Entonces, yo ya voy con una investigación ramificando las posibilidades dentro, a partir de una investigación que no necesariamente surgió por el mismo tema. Surge por un tema y se va ramificando en varios temas diferentes. El principio de la comunión de pruebas, pasamos primero con prueba indiciaria, pero después pasamos a la comunión de pruebas. ¿Qué significa esto? La utilización de misma prueba o prueba compartida dentro de la doctrina procesal. Entonces, es importante entender que en delitos complejos se trabaja bastante con el conjunto de pruebas indiciarias. Claro, yo no puedo trabajar con una prueba indiciaria, pero como la prueba es tan difícil de se llegar, la doctrina moderna apunta, y las doctrinas de países que tienen mucha experiencia en criminalidad compleja, como el caso de Brasil, que trabajó con un caso gigante que ustedes conocen, que es el caso Lava Jato, ¿no? Que es una referencia a nivel mundial, fue uno de los mayores escándalos de corrupción a nivel mundial. Trabajan bastante con el tema de la prueba indiciaria, bastante. Dicen que la prueba indiciaria realmente es la única forma de atrapar una persona en casos de delitos de criminalidad compleja. El conjunto de las pruebas iniciales, ¿no? No puede ser una prueba inicial, pero el conjunto de pruebas iniciales. Entonces, aquí es una cosa que hay que trabajar bastante en Ecuador, cambiar el estándar probatorio en los delitos de criminalidad compleja, porque si no cambiamos esa lógica, es difícil disminuir el tema de la criminalidad compleja acá. La conveniencia para la aclaración de los hechos y determinación de la responsabilidad y la economía procesal y competencia territorial. También es importante decir eso. Normalmente existe lo que llamamos de arrastre de competencia en los delitos conexos. ¿Cómo es esto? El primer juicio o la primera justicia que se pronuncia sobre el caso es la competente para arrastrar la competencia. Ejemplo, digamos que el delito complejo ocurre entre la frontera de Ecuador y Colombia. El primer juez que emite providencias o solicita una investigación, o el fiscal que solicita la investigación es ecuatoriano. Entonces, se arrastra la competencia para Ecuador, porque está en la frontera, o está en un lugar muy cerca uno del otro, o ciudades muy próximas, que pueden ser dentro del mismo territorio, no necesariamente en otro país, pero dentro del mismo territorio, arrastran la competencia por temas de economía procesal y competencia territorial. De ahí tenemos la clasificación doctrinaria de la conexidad, que es la conexidad subjetiva, la conexidad objetiva y la conexidad mixta. La conexidad subjetiva, distintos delitos relacionados por autores. Yo tengo el delito, por ejemplo, dos personas que practican el delito de narcotráfico y después practican el delito de lavado de activos. E estão juntas para delinquir, delinquência organizada. Eu identifico que estão dentro do mesmo grupo criminal, não é certo? Então, são várias pessoas, não é certo? Vários delitos, narcotráfico, lavado de ativos, que são relacionados por los autores. E eu estou começando a investigar o lavado de ativos, mas não sei quem está lavando. Mas depois descubro que o autor do lavado é o mesmo autor do testaferrismo ou do enriquecimento ilícito. Vários delitos, vários autores. Conexidade subjetiva. Delitos relacionados por autores. Conexidad objetiva, delitos veiculados por propios hechos punibles. Ahí se aplica lo que llamamos comunión de la prueba. Y yo me doy cuenta que esos delitos son vinculados porque tienen una prueba común. Yo tengo, que sé yo, el depósito en mi cuenta de un cheque que también el mismo valor fue depositado en la cuenta de otra persona. Y por la misma persona que depositó. Entonces yo ya tengo, y esa persona está siendo investigada, por ejemplo, por narcotráfico, y la otra está siendo investigada por lavado de activos. ¿Tiene o no tiene vínculo? Yo tengo que investigar, no necesariamente se presume el vínculo, porque la prueba no puede ser presumida, pero tengo que investigar para poder llegar desde el hecho de la comunión de pruebas para poder saber si se aplica la conexidad y si instaura solo un proceso penal o si instaura dos procesos penales en un lugar distinto. Y lo que llamamos conexidad mixta, cuando existen vínculos por autores y por hechos. Normalmente, los tipos penales complejos trabajan desde esa lógica de una conexidad mixta, porque tiene vínculos entre autores y entre hechos.
Outra coisa que é muito importante decirles, nós outros temos que evolucionar bastante com o estándar tradicional que temos para poder entender as organizações criminais, porque em Ecuador é certo que seguimos com o estándar que, não em todo Ecuador, mas a maioria das pessoas entendem que a criminalidade compleja sigue operando com uma cabecilla da organização criminal e as pessoas que estão abaixo. Ojo, não se olvidem que agora uno dos maiores problemas, e eu digo quizás a nível mundial, é a criminalidade flotante, não a criminalidade compleja. O que seria a criminalidade flotante? Existem várias organizações criminales esparciadas por vários países e esses jefes dessas organizações direcionam todo o eje da organização a nível mundial. Por exemplo, o jefe da organização A, que está em China, coordena com o jefe da organização B, que está em Europa, e com o jefe da organização C, que está em África. E todos entre eles são cabecilhas principais das organizações flotantes. ¿Por que flotantes? Porque a composição já deixa de ser assim, vertical, e passa a ser horizontal, flotante, ¿ok? Em vários lugares esparciados. Entonces, es la evolución del concepto de criminalidad en la actualidad para los que trabajan con delitos complejos o con delitos de criminalidad compleja. De aí temos os aspectos jurídicos da conexidade. Base legal para casos fáceis. Aí sim eu fiz uma diferença. Se acordam que partimos de los casos fáceis e difíceis? Então, eu trago algumas bases legais que vocês podem tomar em consideração para aplicar a los casos de conexidade fáceis e outras bases, estándares de jurisprudência, para aplicar los casos difíceis. Por exemplo, concurso de delitos real ou ideal de infrações, eu tenho que utilizar o artículo 20 e o artículo 21 do COIP. Essa é a base normativa, ok? Base legal. Quando há conflito de jurisdição, ok? Sempre prevalece a jurisdição da infração mais grave, segundo a regra do artículo 406. E para o tema de validez de atos processais extraterritoriais, lo que les hablaba de un poco de la prueba, y utiliza el artículo 408 del COIP. Entonces, eu tenho aqui alguns aspectos normativos e jurídicos, eu digo jurídicos porque são normativos, são abstraídos a partir da norma penal equatoriana para resolver o que chamamos casos fáceis, que são os casos menos complexos. Agora, o problema é acá. Quais são os aspectos da conexidade? Estou fazendo a classe um pouco mais rápida para abrir espaço para as perguntas depois, ok? Porque aí fazemos blocos de perguntas e que era mais fácil. Quais são os aspectos jurídicos da conexidade, desde uma postura crítica, com uma análise de jurisprudência comparada, para poder solucionar o que chamamos de los casos difíceis? Por exemplo, o límite de acumulação da pena, aqui o máximo é 40 anos, em Brasil o máximo é 50, ¿no es cierto? La jurisprudencia del STF, que es el Tribunal de Brasil, determina ese límite de acumulación, ¿no? Imprecisión de la regla legal sobre el concurso ideal a la luz de la jurisprudencia comparada, porque a la luz de la jurisprudencia comparada entra esto que les dije, que es opinión doutrinária, un autor y varios hechos, que es la extensión del concurso ideal de infracciones que aplicamos en Ecuador, porque por la norma ecuatoriana es delito menor subsumido a la conducta más grave. La jurisprudencia comparada es que dice, un autor, varios hechos. Es el caso del bus que les dije. Entro en el bus, apunto el arma para robar a todos y robo todos a la vez. Solo apuntando una vez el arma. Flexibilização probatória e uso de prova indiciária conjunta em casos de criminalidade compleja. Isso é uma tendência comparada do Supremo Tribunal Federal de Brasil. Sempre temos que pensar, eu lhes digo, insisto, sobre a flexibilização da prova. Se nós outros não permitimos um conjunto de provas indiciárias como prova hábil para aplicar os delitos complejos, vamos a ter muitas travas para poder chegar à verdade dos hechos e chegar a solucionar o problema. Alguém pode me salir com a pergunta antes de que me salga? Não estou de acordo, profe, porque isso seria não respeitar as garantias do processado. Aunque sea un delincuente complejo, tiene garantías, es cierto. Pero la pregunta que les devuelvo, ¿ustedes creen que un delito de criminalidad compleja, las relaciones de poder entre la víctima, que es el Estado, y el imputado, son equilibradas o son desequilibradas? Totalmente desequilibradas, porque quien tiene el poder, en ese caso, no es el Estado, es el procesado. Yo doy un ejemplo. ¿Quién creen que tiene más poder? ¿Un mayor narcotraficante de Ecuador o el Estado ecuatoriano? El narcotraficante. Entonces, la relación está desequilibrada. Entonces, para tratar de equilibrar, hay que pensar en
racionalizar el estándar probatorio en un delito de criminalidad compleja con el conjunto de pruebas indiciarias. Esa es la propuesta y eso es lo que viene siendo aplicado en derecho comparado. Solo así llegamos en Brasil a descobrir las cabecillas de la Lava Jato y descubrir que no era solo un tema entre política, entre los políticos y las constructoras. Era un tema que iba más allá con negociaciones de cargos públicos por medio de Petrobras. Entonces, entra Petrobras, políticos de la Asamblea Legislativa y Congreso Brasileiro, y por otro lado entra los doleros, que son los que lavaban la plata. Entonces, es un esquema súper grande, porque cabecillas de empresas poderosas dentro del país, políticos y personas comunes que trabajan con lavado de activos. Entonces, ese ciclo permitía que, y además las constructoras, que fueron los principales beneficiarios, las constructoras que eran los representantes del poder privado que tenían la fuerza dentro de Brasil. Entonces, es bien, el caso Lava Jato es un estudio de casos súper interesante, porque es un caso muy amplio, ¿no? De corrupción y exitoso, porque finalmente fue recuperado bastante plata con el caso. Ao contrário de Equador, que não recuperamos quase nada. Em Brasil, sim recuperamos full plata. É totalmente distinto. De aí, temos outros aspectos para os casos difíceis. Se querem, depois eu les posso passar as diapositivas, não tenho nenhum problema, para facilitar aos estudantes. Eles podem passar e os estudantes podem aceder. A ausência legal de regras de conexidade aplicadas à cooperação internacional respeito aos delitos complejos. No aplicamos las reglas de la conexidad cuando trabajamos temas de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque cada país utiliza la conexidad de forma distinta. Infelizmente, doctores, no tenemos una ley, tenemos la Convención contra la Corrupción, que es la Convención de Palermo, ¿no es cierto? Que es aplicada para delitos de corrupción, pero no tenemos una norma internacional con reglas de conexidad que se aplican dentro de la lógica de la criminalidad compleja. Entonces, es difícil porque cada país tem uma estrutura processal um pouco distinta. Então, harmonizar essas estruturas processais distintas não é muito fácil. Já te dei a palavra, Carlos. Acabo aqui e já te dou, ok? Para não perder ele condutor. Conexidade entre delitos de criminalidade complexa e delitos contra a segurança do Estado, que são os delitos políticos. É importante entender isso, porque não se olvidem que a corrupção não tem que ver com a política, ou seja, os crimes complejos muitas vezes têm que ver com a corrupção, e a corrupção muitas vezes tem que ver com a política. É o que chamamos la mano invisible del Estado, ¿no? La injerencia de la política en la justicia. Entonces, acaba que se contamina un poco ahí. Ustedes saben, a raíz de los últimos casos que están pasando en Ecuador, el caso Metástasis y el caso Púrpura, donde podemos evidenciar la mezcla entre los delitos de criminalidad compleja, los delitos contra la seguridad del Estado y hasta, me atrevo a decir, los delitos contra la eficiencia de la administración pública también, que están muchas veces vinculados con esos delitos complejos. Tratamento de delito continuado e conexidade entre delitos tratados e justiça comum especializada também é um problema. Ojo, acá em Equador, por suerte, temos atualmente os jueces anticorrupção, pero temos outro problema. Temos jueces contra anticorrupção que têm competência a nível de jurisdição nacional, porque, como vocês sabem, os jueces anticorrupção são jueces nacionais, de alguma forma, porque têm competência em todo o território, pero no tenemos una fiscalía especializada en el tema de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, como juez, que tengo injerencia en todo el país, no recibo el orden de prisión preventiva de Esmeraldas, o de Xeio Pedernales, o de Ibarra, yo no puedo actuar, yo no puedo decretar la prisión preventiva, porque yo dependo del fiscal de la provincia o del lugar. No es un fiscal a nível nacional, que qualquer fiscal poderia pedir a autorização da prisão preventiva. Então, temos um desequilíbrio, porque temos coisas anticorrupções, mas não temos fiscais anticorrupção. É um problema. Em outros estados, em outros ordenamentos jurídicos, existe uma harmonia entre fiscalia anticorrupção e jueces anticorrupção, ou justiça, porque não se chama assim, mas se chama justiça especializada anticorrupção e jueces anticorrupção. Então, é importante essa lógica, essa harmonia entre a justiça comum e a justiça especializada para que não haja problemas depois. Já te dou a palavra, Carlos. Discute antes de continuar. Já estou acabando, Pedro. Gracias, doctora. Con mucho respeto, doctora Marcela. Usted en la explicación anterior
concluía de que el narco o el traficante de drogas es más poderoso que el Estado. ¿Escuché bien o escuché mal? Me confirma, No, por escuchó favor. bien, escuchó bien, Bien, escuchó bien. O sea, bien, no en todos los casos, ¿no? Pero en casos, por ejemplo, muy fuertes, como por ejemplo ustedes pudieron ver en Colombia con Pablo Escobar, o en Colombia con Griselda, o con el caso de la chica de la Reina del Sur en España. O sea, depende del caso, ¿no? Depende del bien, caso. Pero siempre, bien, casi siempre hay desequilibrio de poder. A eso voy. bien. Dentro de ese escenario, le decía con mucho respeto, conocemos, debemos tener la certeza, porque somos abogados. Así es. Personalmente yo no litigo en derecho penal, pero entiendo que algunos de los diplomados, de los diplomantes, sí lo hacen, inclusive usted, doctora, y desde ya, sin ánimo de echarle flores, veo que usted conoce su tema y yo me siento honrado de ser un participante por su presencia en este diplomado. Bien, mi duda al respecto sobre lo que usted concluía es de que, para mi criterio, la capacidad instalada que tiene el Estado, cualquier Estado, a través de sus diferentes Ujú. estamentos de represión, de conjugar los delitos, de acceder a través de la inteligencia, de diferentes formas de inteligencia con la modernidad que tenemos, por los recursos que le generan los integrantes mismos del Estado, llámese impuestos, llámese tasas. Quiere decir eso que tendría la capacidad para reaccionar, inclusive para tener la previa antes de que se cometan tales o cuales delitos a través de su inteligencia. Por Así eso es. es que yo le decía que con respeto, si bien es cierto que ahora este tipo de delitos son transnacionales y con la globalización y la modernidad se comunican de diferentes esferas Así y hacen tráfico de órganos, tráfico de trata de blancas, bueno, todos esos delitos que justamente nos tiene aterrado, así sería así. el término, porque justamente aterran para pescar a río revuelto y tenernos encerrados como ahorita nos tienen aquí en el Ecuador prácticamente. Pero yo creo que es una deficiencia del Estado por no haber tomado las precauciones o prevenciones, porque tiene la capacidad que le enumeraba y yo creo que los participantes y usted con mayor razón lo conoce. Yo también viví en el Brasil, doctora, y conozco, tengo familiares por allá y conozco cómo a través de la favela Brasil ha tenido un flagelo de ese tráfico de drogas, que Así es. justamente en las cárceles se dice que se castiga la pobreza para tapar el delito, justamente. En todo caso, doctora, yo no concibo que un narco, así sea que esté en Albania o esté en México, tenga más poder que un Estado, porque el Estado tiene la capacidad de reacción y si no la sabe, tiene que inventársela, como decimos los abogados. ¿Para qué? Para contrarrestar eso. Eso sí, que la camisa de fuerza que tiene el Estado es el ordenamiento jurídico, cosa que el contumaz delincuente no tiene esa ética y no tiene esa camisa de fuerza y él podría rebasar todo eso y llegar a crímenes execrables. Entonces, aquí estamos ante una posible o ante un posible Estado fallido, porque los seres humanos, ¿por qué conformamos el Estado? ¿Por qué creamos esa figura ficticia? Justamente por lo básico, la seguridad, porque nosotros, el ser humano se dedica a producir, a trabajar, y para darle la salud, la seguridad, educación, se formó esto de acuerdo a los diferentes tratados que se dieron en los siglos XVI, XVII, en la conformación del Estado. De tal manera, doctora, con mucho respeto, yo no concibo que haya una justificación del Estado decir me rindo o que voy a No, no es eso. cometer actos execrables para estar a la par con el delincuente de cualquier No, estoy de acuerdo calaña. contigo. Estoy de acuerdo Y contigo. Yo creo que lo no, que no, sí ha no habido, entendiste muy lo que bien. sí ha habido, y ahora con el caso Metástasis y la purga, es que
ha permeado el sistema legal y jurídico y la política a través de la corrupción, precisamente por la alta capacidad de tener recursos económicos. Y eso ha permeado, y justamente porque no ha habido la respuesta del Estado para formar, porque se ha metido dentro del hogar el Estado donde nunca debe meterse, porque dentro de la casa los que deben mandar es el papá y la mamá para que formen a sus hijos con ética, con valores. Que eso justamente la sociedad de consumo y mercantilista ha obligado que el hombre y la mujer salgan a la calle a producir, y se ha exacerbado ese asunto de que tenemos que tener más, y se ha privilegiado el tener sobre el ser. Entonces, ahí donde está la confusión, doctora, a mi modesto criterio. Gracias, doctor. Muchas gracias por tus comentarios. No estoy de acuerdo con todo, pero la mayoría sí. Verás, yo no digo que el narcotraficante tiene más poder que el Estado, pero en una relación procesal en que vos sabes digamos, los alcances que pueden tener los criminales o los delincuentes de cuello blanco y toda la estructura de delincuencia compleja dentro del sistema de justicia, porque querendo o no, la justicia es una función. Acá en Ecuador es una función. El nombre no es aleatorio, es proposital. ¿Qué significa esto? Una función puede dominar la otra función. No es un poder. Un poder, los poderes son independientes y autónomos. Las funciones no necesariamente. Eso significa que una función puede intervenir en la otra función. Entonces, como dentro de la justicia existen muchas influencias externas y el Estado, como ahí sí coincido totalmente con lo que dijiste, puede prevenir, pero no lo hace, ¿sabe por qué? Porque Ecuador es un estado ausente en políticas públicas de todos los modos. Y cuando viene alguien para lanzarse al estrellato, para hablar de política pública, siempre es un criminólogo o un penalista. Y la política pública no se conforma desde el criminólogo y penalista. Quien tiene que dialogar sobre política pública es un grupo de expertos multidisciplinario para conformar una política pública con tres aristas: aristas preventivas, arista represiva y arista de ejecución penal. Se eu, como Estado, não me ocupo de conformar uma política pública lógica com um equipo multidisciplinário que incide em esses três ejes fundamentais: prevenção de delitos, repressão de delitos e ejecución penal, y me atrevo a decir también, la prevención tiene otro eje que es la educación. Yo no voy a poder conformar una sociedad lista para combater la delincuencia organizada y peor la criminalidad compleja. Entonces, yo lo que digo es que el delincuente, actualmente el Estado ecuatoriano y estados que están sufriendo por esa, digamos, para volver a tener una emancipación, porque acabamos que somos rendidos en las manos de los narcotraficantes, tenemos ese problema, ¿no? El problema es no planificar. Y la planificación, cuando existe, se basa en el nepotismo. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el director de la cárcel del Litoral? Es el amigo o el mejor amigo de quien está en el poder. No debería funcionar así. Un Estado en que no hay límites para ser ministro, que los ministros tienen 30 años, que un chico de 30 años va a tener experiencia para poder trabajar en esos espacios. Discúlpame, puede ser graduado en Harvard, pero no debería funcionar así. Yo, pelo menos dentro de mi concepción, no debería ser así. Yo no estoy diciendo que los jóvenes no deberían tener espacio en la política o en los puestos de toma de decisión, pero si tiene ese espacio, tiene que ser asesorado por gente que tiene experiencia. ¿Cuántos años un chico de estos ha trabajado en la función pública? ¿Cuántos puestos ha ejercido? ¿En qué proyectos de política criminal multidisciplinario ha actuado? O sea, no, tenemos que romper ese paradigma. Y por esa mala planificación o ausencia de políticas públicas del Estado es que estamos donde estamos, y yo me atrevo a hacer ese comentario que creo que es muy pertinente. Hoy por hoy, la justicia está rendida en las manos de los narcotraficantes. Y no es solo en Ecuador.
Eso en muchos países. No debería ser así, estoy de acuerdo contigo, Carlos, totalmente. Y el Estado debería actuar de forma inteligente y planificada y coherente para poder evitar llegar a esa situación. Pero es lo que pasa, acaba pasando en la práctica, no solo en Ecuador, repito, en muchos estados en Latinoamérica. Es un problema. E esse problema deriva justamente do alcance da criminalidade transnacional. Infelizmente, como dizes vos, com a globalização, a delinquência organizada se vai expandindo. Te vou dar um exemplo em Brasil também, de uma política criminal que deveria ser exitosa. Foi exitosa em um tempo e depois deixou de ser exitosa. Para combater o problema do narcotráfico em las favelas, Brasil lança al estrellato em 2010 a Polícia de Pacificação. La policía de pacificación tenía un rol súper importante. Ya escuchaste esa frase, si no puedes vencer al enemigo, sucumbe. ¿Qué hacía la policía de pacificación? No combatía directamente el narcotraficante de la favela. Combatía toda la criminalidad que se generaba por el narcotráfico. Por ejemplo, combatía a los vacunadores, combatía, y así pudo disminuir los índices de delincuencia dentro de las favelas. Ahora, ¿por qué no fue exitosa? Porque no hicieron un programa de acompañamiento y la policía debería llegar a alcanzar y luchar contra el narcotráfico. Y no luchó contra el narcotráfico. Se quedó en un primer momento luchando a los delitos que se generaron alrededor del narcotráfico, como les dije, las vacunas, la explotación de mujeres, la trata de personas, y no llegó a combatir el narcotráfico. Entonces, no funcionó, porque no tuvo un monitoreo y no tuvo un acompañamiento. Funcionó durante un tiempo y después ya no funcionó. Entonces, esas políticas no es solo lanzar la política, es lanzar la política, organizar la política y gestionar la política y acompañar la política pública. Si no hay esa planificación organizada, no vamos a tener una política pública adecuada, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en ningún país de Latinoamérica. Pero bueno, ya no salimos por las ramas del tema porque si no es para poder acabar. Y después ahí podemos Gracias, seguir. doctora, gracias. De aqui vamos a como trabalhar, continuando, os delitos e criminalidade complexa em casos difíceis, incorporando em la argumentação jurídica del fallo outras fuentes de interpretação. Não se olvidem que em direito penal, os jueces todavía siguen anclados a la lógica positivista. ¿Qué significa esto? Nosotros seguimos con la idea de que tenemos que justificar siempre amparado en el artículo jurídicamente. Argumentar jurídicamente não é fazer um copy-paste, nem estar recitando o que diz a lei. Argumentar juridicamente é confrontar os elementos normativos ao caso que estamos analisando. Por exemplo, quando eu hablo de violência de gênero, eu tenho que ubicar em mi caso em que ponto a mulher está sendo discriminada para poder justificar que é um caso de violência de gênero. Porque se eu solo cito a Convenção de Belém del Pará, que é a norma internacional, se eu solo cito o Código Penal, eu não estou argumentando, eu estou replicando a normativa, mas não estou argumentando, não estou racionando juridicamente e, por ende, minha motivação não vai ser a motivação adequada. Isso não só em penal, em todos os casos. Então, o artículo 13 nos dá uma solução a isso, porque diz: al interpretar a lei, o juez sempre deve aplicar as normas, os tratados internacionais e as normas que mais previstas na Constituição, que mais favoreçam ao caso. Então, eu tenho a apertura, porque o código habla de tratados internacionais. Ahora, una de las cosas buenas planteadas por la reforma Ojalá Pase es que quieren modificar tratados por instrumentos internacionales, que me parece mucho más adecuado, porque con los instrumentos yo puedo hacer alusión a la jurisprudencia del sistema interamericano, incluso me atrevo a decir del sistema europeo de protección de derechos. Yo no me quedo solo con la jurisprudencia local. Entonces, podría utilizar. Entonces, el artículo 3, sí, del Código Penal nos da luces para poder ampliar la interpretación y aplicar las aristas de los tratados internacionales de protección de derechos. ¿Qué significa eso? Otra vez, yo no voy a replicar la Convención de Belém del Pará,
nem replicar as mesmas jurisprudências. Me dá chiste quando leio as sentenças de gênero, porque eu sempre vejo as mesmas jurisprudências, a mesma normativa, pero lo que não vejo é a confrontação dessa normativa com o caso que estamos analisando. E se não hacemos essa confrontação, não há argumentação pertinente. Então, é muito importante entender isso. Temos que ter uma argumentação jurídica pertinente dentro do caso, à la luz da argumentação jurídica ou da teoria da argumentação jurídica. Agora, mais que razonamento probatório, estamos já em uma época que estamos falando de razonamento probatório em matéria penal. Não é razonamento probatório em geral, é razonamento probatório em matéria penal. Argumentação jurídica em matéria penal. Tem que ser muito cuidadosa, doutores, porque não se olvide que o direito penal, primeiro, deve ser aplicado como última ratio, e segundo, é violento. Então, priva uma pessoa da liberdade. Então, eu, como advogado, tenho que exigir que o juez haga esse exercício. Argumente bem o caso, motive bem a decisão, porque senão meu cliente queda perjudicado. Cabe a vocês, como advogados, exigirem. Y no solo lanzar piedras a los jueces y decir, tienen que hacer una buena argumentación. Pero si nada les exige, no van a argumentar bien. Es otro problema. Entonces, hay que exigirles. Importância de unidade de interpretação, observando critérios institucionais de justiça, como critérios da Corte Constitucional, critérios da Corte Nacional, mas para poder reforçar a motivação das sentenças. Claro que, como vocês sabem, os critérios podem ser não vinculantes, isso não significa que não ser um critério válido. Todos os critérios são válidos e podemos sempre argumentar. Tem uma investigação publicada por Santiago Basavi, que é professor de Flaxo, que hizo uma análise interessante. Ele hizo uma análise de várias cortes a nível latino-americano e dijo clarito em sua investigação: uma sentença que tem qualidade de justiça é uma sentença que tiene amplitud de argumentación, no solo a nivel de doutrina, perdón, no solo a nivel de norma, como também a nível de doutrina e jurisprudência. Ahora, pregunta, é o que todos perguntam, e podemos citar jurisprudência e doutrina comparada? Aí só em último caso, porque teremos que dar prioridade à jurisprudência interna e jurisprudência do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos, se é um tema relacionado com os direitos humanos, que casi, como vocês sabem, quase todos os direitos penais, os delitos e o conteúdo do direito penal, em algum momento, acaba se relacionando com os direitos humanos. É importante dizer. De aí temos o último, viabilizando cooperação internacional e regional, com vista a buscar, com vistas, faltou na esse aqui, mil desculpas, com vistas a buscar outras alternativas ao modelo meramente legalista, lo que falava Carlos, a necessidade de uma ponderação de princípios. E eu posso usar vários princípios em um caso. Os princípios não se confrontam, pero eu tenho que ponderar princípios, é decir, qual é o princípio que deve ter mais peso para mi caso? É o princípio de proporcionalidade ou é o princípio de presunção de inocência? É o princípio de favorabilidade para mi caso específico ou é o princípio, por exemplo, de culpabilidade? Então, eu tenho que ponderar. E, por último, eu trago aqui alguns critérios de análise desde a jurisprudência comparada em el caso de Brasil, sobre os delitos conexos. Delitos conexos e penas distintas, sempre, quando há delitos conexos e atribuição de penas distintas, sempre a competência do delito vai ser para a jurisdição que compõe o delito, ou que abarca o delito mais grave, sempre. Por exemplo, se há um delito em Brasil, como não sei se vocês sabem, mas em Brasil é um dos poucos países da América Latina que permite, que tem a conformação aprovada já há mais de um siglo do Tribunal de Jurados. Temos Tribunal de Jurados em Brasil. Então, se é um delito que tem competência conexa com o Tribunal de Jurados, por exemplo, é um delito, por exemplo, que tem uma relação com um delito contra a vida, com um assassinato, com um sicariato. Quem tem que juzgar é o Tribunal de Jurado. Arrastra a competência. Sempre. ¿Por quê? Porque o Tribunal de Jurado é a jurisdição do delito mais grave. Competência de justiça eleitoral, delito comum e delito eleitoral, prevalece a competência da jurisdição comum. Isso é super importante. Ok? Não da jurisdição eleitoral, senão da jurisdição comum, que é como deveria ser, não?
competência da justiça especial, jurados, prevalece sempre sobre a comum, em todos os casos. Crímenes conexos, a competência é da Justiça Federal. Claro, aqui não pode ocorrer isso, porque, como vocês sabem, Brasil é um estado federado. Equador não. Não. Então, temos essa Justiça Federal, que em verdade, é distribuída por número de regiones, pero es la competencia, los crimes conexos siempre son de competencia de la justicia federal, a priori. E há um critério não vinculante da Corte Nacional de Justiça sobre a acumulação de pena, usando os critérios, não, em concurso real. Habla del concurso ideal também do artículo 19 del CORREP. É o critério de 25 de 11 de 2019, que habla um pouco sobre todo isso que hablamos sobre o concurso aparente de leis, los princípios, la de pena, el concurso real y finalmente la aplica al COIP de manera subsidiaria. El COIP se rige por reglas específicas que se aplican a la legislación penal, pero el CORREP no deja de ser la norma subsidiaria para tratar temas que no estão contemplados dentro da lei penal equatoriana. Hasta aí, chego, les puedo compartilhar as diapositivas. El tiempo es corto para tantas cosas que hay que hablar, pero quiero dejarles un último espacio, por si acaso, 5 minutitos para las últimas preguntas. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. ¿No? No Eh, sé, Eric, sí, ya. Justamente yo tenía una inquietud, Una ¿no? duda. Ya, Sí, cuente. justamente, que se relaciona justamente al concurso real de delitos y concurso ideal. Pues regresando otra vez ahí, mi pregunta. Mi pregunta se Ya, refiere justamente a a hablar. Ahí en los concursos de delitos es importante justamente referirse a los autores, la conducta y sus resultados para determinar si es ideal o o real. real. ¿Qué Así pasa en es. este ejemplo, en este caso hipotético, una persona, dos casos hipotéticos, una persona que entra en un bus con un arma y apunta a la gente para robar, Ok. o sea, realiza aquello. Y una de esas personas justamente tenía preestablecida una condición del corazón y por lo tanto muere. Se da un resultado de muerte ahí, pero la conducta en sí del individuo es de robo. Ahí en este caso hipotético, ¿cómo podríamos determinar si Muy existe un importante tu pregunta, concurso muy o no? importante, porque ella se relaciona con el que llamamos relación de causalidad, ¿no? Pero ahí, para mí, delito preterintencional. Porque la muerte tomada por un delito preterintencional. Ahí habría concurso de infracciones, ¿no es cierto? Habría el robo en concurso ideal con el homicidio preterintencional. En concurso ideal no, real, porque son bienes jurídicos distintos, pero delito preterintencional no puede ser un delito, porque verás, ¿cómo se establecerá ahí el vínculo causal? El vínculo del robo, el vínculo del robo está preestablecido, pero no es roto totalmente porque si la persona no hubiera apuntado con arma, el otro no hubiera tenido el ataque cardíaco y no hubiera muerto. Entonces es un delito preterintencional. Quería practicar un robo y acabo practicando un delito más grave. Sería el homicidio preterintencional. Para mí, habería concurso real de infracciones entre el robo y el homicidio preterintencional. Porque hay dos delitos distintos, ¿no es cierto? El robo Ambos y el homicidio aplicables. preterintencional. ¿Cómo? Y ambos aplicables, Ambos justamente. aplicables. No, ambos aplicables no. Sí, ambos aplicables, perdón, porque es concurso real. Se suman las penas de los dos. Muy interesante, doctora, justamente. Por el tema del nexo causal y del análisis que no hay la ruptura del nexo causal, ¿no? Porque hay ruptura del nexo causal cuando el proceso causal se estanca y se inicia otro curso causal. Pero no es el caso porque si yo no hubiera apuntado con un arma, él no hubiera tenido el ataque cardíaco y no hubiera muerto. Diferente del caso de que, por ejemplo, digamos que yo quiero matar a una persona, pero no llego a disparar contra la persona porque viene otra persona y le mata antes.
Entonces yo no respondo. Por más que esté con el arma apuntando, si es que no ejecutei nenhum ato y ela murió por otro curso causal, mi curso causal es totalmente indiferente al resultado. ¿Sí me entiendes? Pero Claro. há interpretações, pode haver interpretações também, esse caso que digo, verás, em direito penal, diferente das outras ramas jurídicas, nunca é uma resposta precisa, não? Depende de onde vas. Por exemplo, se eu for a fiscalia, eu iria por el concurso real. Se eu for advogado de defensa, eu iria por concurso ideal. Porque que diria? Eu tenho que ver o melhor para mi cliente, não? Sempre é importante dizer isso porque eu sempre digo, em minhas classes salen com mais dúvidas que com certezas, pero isso é bueno porque eles ensinam a ser críticos, creio, e pensar, porque o direito penal todo o tempo nos requer esse pensamento crítico, desde minha expertise, não? Creio. Então, como advogado, eu plantearia o concurso ideal, porque diria, verás, qual seria a contracarga? Por uma conduta que foi apontar o arma, ocorreram dois delitos e dois resultados. E não são independentes e autônomos. São dependentes. Porque se não hubiera apontado el arma, ele não hubiera muerto. Então, um depende do outro. Então, seria concurso ideal. Uma conduta, dois resultados. Lo que a fiscalía apelaria aí era por el problema de los bienes jurídicos distintos, ¿no es cierto? Que es la regla del concurso ideal. Pero la defensa puede pelear. ¿Dónde está la duplación ahí? Solo hay una conducta, no hay dos. Entonces, si hay solo una conducta, tiene que se aplicar la regla del concurso ideal, no del concurso ideal. Muy Es interesante. interesante el debate, ¿no? Pero te digo, siempre en la teoría del caso tiene que ver lo que más... En derecho penal es difícil dar una respuesta única, depende siempre de donde yo con mis alumnos siempre hago ese ejercicio. ¿Qué posición? ¿La de fiscal o del abogado? Que el fiscal va por una línea y el abogado va por otra. Entonces, ¿cuál es la posición que quieres? Ujú. Claro, ¿en qué posición? Bueno, por el momento estoy como abogado, entonces, Claro, entonces tiene enten- que ser concursado. Exactamente. claro, ahí justamente, Y me imagino que fue por donde querías ir desde el inicio, ¿no es cierto? Pero depende. Siempre eh, depende de la parte que estás, de la cara que estás en la moneda, ¿no? Siempre. sí, justamente, y esto es lo que nos permite el derecho. Y también justamente quería preguntarle respecto a las pruebas indiciarias para desentramar justamente este tema de los delitos complejos y aún más estos delitos que tienen una naturaleza aún más transnacional. Bueno, yo quería hacer una pregunta un poco alejada del tema y no sé si habría Es que el tema de inconveniente. criminalidad compleja es otra clase, ¿no? Porque es un montón de cosas que hay que hablar y un montón de discusiones. Por ejemplo, en la maestría de la UDLA, yo estoy editando la materia que se llama Teoría de la Pena y Nuevos Sistemas Penales, pero la maestría es en criminalidad compleja. Entonces, claro, ahí me da chance de hablar un poco sobre el tema del derecho comparado y de los delitos complejos de una forma mucho más. Yo analizo el paquete anticorrupción, el paquete anticrime de Brasil, los casos más importantes de América Latina, de que pasaron en Argentina, que pasaron en Chile, pero es otra clase, te digo, y es una clase de 20 horas, ¿no? Hay mucho que hablar y mucho que trabajar sobre este tema. Porque mientras acá en Ecuador seguimos en lavado de activos y la persecución de los lavados de activos y cómo llegar al criminal que practica lavado de activos, en Brasil ya estamos hablando de lavado de activos por criptomonedas. Es decir, lavado de activos, delitos cibernéticos, ¿no? Y o delitos de lavado de activos por criptomonedas, que ya es otro tema. Entonces, hay mucho que avanzar, hay mucho que hablar todavía sobre el tema y el tiempo realmente. Eu aproveché porque eu creio que sí sería interesante, y por eso preparé la clase en ese sentido, de abordar la temática de la clase vinculando a la delincuencia compleja, porque es lo que estamos viviendo en Ecuador en ese momento. Entonces, podía trabajar con otros tipos penales, incluso más fáciles, pero yo soy especialista en género además, pero yo creo que nos convocaba el momento para hablar del tema. Por eso yo introducí, pero el tema no era criminalidad compleja, sino el tema del concurso aparentes y la criminalidad compleja como resultado de ese concurso aparente o cómo aplicar el concurso aparente en los delitos complejos. Eso sería. Mm, interesante. Y justamente uno de los criterios que usted comentó es respecto a la cooperación eficaz internacional y regional. Y en Ujú. ese sentido, ¿cómo se supera el tema de los concursos en los diferentes países, ¿no? que existen en la región? Me parece un poco complejo
ese Es que, y te asunto. digo, o sea, para eso necesitamos crear un código penal internacional. Ese es el Ujú, problema. O un código penal regional. Porque, como te digo, cada código penal tiene una ley distinta y cada código penal trabaja la lógica de los concursos de forma distinta. Como te dije, por ejemplo, en Brasil y Argentina, yo me refiero mucho en Brasil y Argentina porque yo estudié en Argentina, soy brasileira, ¿entiendes? Entonces yo tengo una idea de cómo funcionan esos dos países súper bien. Yo conozco otros también, pero menos que esos dos. Entonces, por ejemplo, en Brasil y Argentina existe la figura del delito continuado en el Código Penal, de forma expresa. Acá no existe. Entonces, eso sería un problema, por ejemplo, en caso de delitos complejos. Porque el delito continuado beneficia bastante al abogado. ¿Por qué? Porque por varios delitos es como hubiera practicado un único delito, aumentaría un tercio. Entonces, beneficia para el abogado bastante. Facilita para el abogado el tema del litigio y que el cliente pase menos tiempo en la cárcel. Pero acá no. Entonces, en Brasil, por ejemplo, ya se está permitiendo el estándar de la prova judiciaria en el tema de cooperación internacional. Acá no. Acá estoy todos los días peleo, todos los días doy las charlas para incluso día una clase de un módulo de unas 20 horas de clase, y ahí podemos, que es el módulo que tengo en la ULA más o menos, para hablar de todo eso. Es fuerte. Y otro tema también súper interesante, pero no puedo ahondar mucho, también no pude, es el tema de la dosimetría de la pena. La dosimetría de la pena nos falta mucho sobre el tema. No hay libros en Ecuador sobre dosimetría de la pena, nem sobre. Hay pocos libros sobre pena y normalmente esos libros son derivados de teoría del delito. Entonces tenemos que avanzar un montón en ese sentido también. Y hay muchas cosas que hablar sobre esto, pero ya no tenemos tiempo. En 2 horas creo que hice un esfuerzo de hablar un montón y de traer un montón de cosas en 2 horas, porque 2 horas es un tiempo corto realmente. ujú. Sí, efectivamente, estimada doctora, la verdad es que sus conocimientos son muy profundos y también muy amplios y que nos ponen a la mesa justamente esta relación entre los concursos de normas, concursos de delitos y aún más aterrizando en nuestra realidad ecuatoriana que cada vez es más compleja y que no podemos limitar la discusión al concurso de delitos, a concurso ideal, concurso real, sino justamente ver cómo esto también afecta a situaciones de una criminalidad que cada vez tiene dinámicas que no habían sido previstas por nuestros Así es, legisladores penales, jueces y también penalistas, ¿no? Abogados así y es. abogadas penalistas que tenemos que hacer el esfuerzo ahora De para dar una preparar, respuesta a la situación así es. compleja. Y, Prepararse, ¿no? Si yo digo siempre, si hay muchos cursos abiertos, yo digo a los alunos de acá, en universidades de lujo como la USP, Harvard, hay muchos cursos abiertos, tanto a nivel nacional, también en Ecuador, como más que nacional, latinoamericano, como internacional, por ejemplo, hay un curso de seguridad y delincuencia organizada en la USP que es abierto y es ofertado en 3 idiomas, portugués, español e inglés. Entonces, hay muchas ofertas que ustedes pueden verificar en internet digitando, buscando los temas y que ustedes pueden formarse, porque ahora el reto del abogado contemporáneo es un abogado global, pero no un abogado global que tuvo la vivencia, tuvo la suerte o tuvo la oportunidad, porque yo, por ejemplo, me siento una persona privilegiada que tuve la oportunidad de estudiar en otros países y al mismo tiempo está en varios países, o sea, no todos tienen esa suerte, es un privilegio, realmente es un privilegio, pero yo trato de todo lo que he aprendido, tratar de replicar a mis alunos acá. Y creo que si todos hacen eso, ponemos un granito de arena, va a mejorar bastante la calidad del sistema de justicia de Ecuador. Yo sí soy, algunos amigos dicen que soy un poco utópica, pero yo prefiero morir en la utopía do que no soñar, ¿no? Porque cuando ya una persona no tiene esperanza, no sueña, ya no tiene esperanza. Y yo sí, Ecuador es un país súper lindo, un país que me acogió súper bien desde el del día uno que estuve aquí, acá. Y, enfim, yo realmente me preocupo bastante por el país, quiero un buen país. Para eso, nosotros sí tenemos responsabilidad como ciudadanos
como abogados y como, en mi caso, como académica y profesional del derecho, ¿no? De sembrar justamente esa semilla para que ustedes sigan preparándose. Le felicito a Latin Juris por essa iniciativa de hacer um diplomado. Creo que talvez há que repensar em aumentar o número de classes de certas matérias, porque aí tem mais, muito mais temas que tratar e acaba especialização em uma maestria, aunque eu me comprometo sempre, e eu creo que é por isso que Damián sempre me invita a los diplomados, a traer la mejor clase al diplomado con todas las ganas y con el mayor, digamos, la mayor diversidad temática posible para que ustedes puedan seguir preparándose y que yo pueda aportar un poquito para preparación. Y aprendiendo también con los estudiantes, ¿no? Porque yo creo que los profesores siempre aprenden también de las preguntas de los estudiantes, esa oportunidad de estar conversando, dialogando con los estudiantes, creo que es muy importante también. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y sin duda que es una ponente impresionante, una docente jurista increíble y que por supuesto el día de hoy nos pone a pensar de que no tenemos que simplemente rechazar aceptar de mala gana nuestra realidad, sino justamente soñar y hacer el esfuerzo para que esos sueños realmente sean una realidad para todos y todas nosotros. Y justamente por ello mismo también nuestros queridos participantes por medio de chat dicen, por ejemplo, sugiero a Latin Juris invitar a la doctora Fonte para más charlas magistrales. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Qué bueno doctora, que les por gustó, tanta eso es experiencia. importante, que les guste. Efectivamente. Nos comentan que justamente ha sido un honor recibir su clase Muchas didáctica gracias. clara, El honor es mío. enriquecedora. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctora, por su valioso tiempo y también muchas gracias a nuestros queridos y queridas participantes en este diplomado en Derecho Penal. Les agradezco por su tiempo y desde la ciudad de Quito, Ecuador, me despido sin antes pronunciar también la satisfacción que ha sido para mí moderar la presente clase y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Mil gracias y como les dije, les agradezco a Latin Juris por toda el espacio, ¿no? O sea, realmente es muy complejo. Yo traté de mezclar un montón de temas y mil desculpas, pero yo creo que era la forma, mi pequeño aporte dentro del tema. Entonces yo digo, sería chévere una charla sobre criminalidad compleja, pero no es el tema ¿no es cierto? No es el tema del diplomado, entonces voy a tratar de meter un poquito porque creo que es importante para el contexto actual de Ecuador. Y es frustrarme también un poco porque yo soy especialista en género. O sea, yo trabajo bastante con paritajes de contexto de género, con el tema penal transversal a teoría del delito. Entonces, claro, para mí me dolió no meter más el tema de género ahí, pero yo creía que en esa oportunidad yo tenía que hablar del prioritario, que es la cuestión de la criminalidad compleja en el país, atada al tema que tenía que impartir. Entonces, espero que les haya gustado. Realmente para mí es, como te dije, muy gratificante estar aquí esa noche con tantos estudiantes y curiosos por conocer y por aprender más. Estoy muy feliz y espero que en otra oportunidad podamos reunirnos otra vez para poder dialogar en un espacio más amplio, ¿no? Ahí tienes que ponerla en Damián esa idea de programar unas sesiones como un poco más extensas y poder discutir un poco más sobre el tema. Muchas gracias por todos. Veo que todos están con la cámara prendida. Un gusto verles. Me gusta mucho ver los rostros de las personas que siempre están en las charlas y están en clases y todo lo demás. Les mando un saludo enorme y estoy a las órdenes para lo que les ocurra. Les voy a aprovechar ahí de una vez, porque no me olvido, que soy pésima con el tema después para enviar las diapositivas de una vez les envío, porque algunos me pidieron y creo que sí es importante compartir con ustedes el documento. Déjame solo buscar acá, concurso. Continuar el concurso, no, ¿cuál era el nombre de la?
Esse solo ver o número da diapositiva, porque já não me... Critérios dogmáticos, ok. Dê-me um segundo. Les mando ahorita por el chat, para que todos tenham acesso. Muchas Perdão se gracias. é que há algum erro de tipeo, porque eu preparei essas diapositivas hoje na tarde, passei a full e não, pero bueno, se é que há algum erro ortográfico, me perdonem, não? Não me gusta, pero não tuve tanto tempo para... No, no se preocupe, la verdad, doctor, esos son detallitos apenas ante todo lo que hemos aprendido hoy y justamente también hay que aprovechar la oportunidad también para posteriormente planificar más sesiones con usted y también en delitos complejos, esta temática y también cuestiones de género, sin duda alguna, porque es Questões de género justamente es mi experticia total también, porque verás, mi doctorado es en Derecho Penal y Sociología, y mi tesis, mi livro, vou fazer a publicidade também, aprovecho. Eu tenho um livro que se chama, se alguém tem interesse em tema de gênero, que se chama, de la SEP, foi publicado por la SEP, que se chama El Bem Jurídico Penal e os Direitos Humanos de las Mujeres. Então, se vocês querem profundizar mais sobre o tema de direitos humanos de las mujeres e bem jurídico, les invito que adquiram mi livro por la SEP. Y puedo también después, si tiene interés, con los organizadores del diplomado, un librito que tengo también que realicé en coautoría con Alejandra Cárdenas, que es juez de la Corte Constitucional, sobre análisis de sentencias con perspectiva de género. Entonces, nosotras hicimos una investigación y llegamos a la conclusión que son pocos los jueces que fallan con esa perspectiva de género que se necesita en un caso de derechos humanos de las mujeres. Entonces, nosotras estudiamos, vimos todos los estándares de la Corte y empezamos a analisar las sentencias y vimos que los jueces no dan una respuesta adecuada a casos de violencia de género. Entonces, desde ahí hicimos una investigación, publicamos un libro y ese libro es gratuito, ustedes pueden entrar, ese sí es gratuito, el otro que hablé primero no porque es de la SEP, pero el segundo es gratuito, está en la página de la Universidad de las Américas, en UDLA Ediciones, y ustedes pueden bajar, les va a servir principalmente a los que litigan esses temas de género e direito penal com perspectiva de género. Ok? Próximamente também vai sair um livrito mío que se chama Leciones de Teoria del Delito com perspectiva de género. Esse é super interessante porque aí nós outras, eu e os outros autores, porque eu hice com mis ex-alunos da universidade, nós outros lo que hicimos foi tratar de observar o direito penal, a teoria del delito, desde uma mirada crítica com perspectiva de género, para demonstrar que o direito penal não é um direito neutro, que tem rostro e o rostro não é feminino. Então, nós outros, por exemplo, analisamos legítima defensa, pero como matizar os requisitos de legítima defensa em caso de violência contra a mulher, porque não é a mesma lógica de um delito comum, porque o delito de gênero é um delito complexo, ¿no? O sea, complejo no por el tema de la criminalidad compleja, pero es un delito complejo porque tiene otras aristas que no son jurídicas, son aristas sociológicas. Entonces, também é importante e espero que lhe sirva também. Esse vai ser publicado, creio que em uns 2 meses mais. Estamos justo em los últimos ajustes, vai ser prologado por Ramiro Ávila Santa Maria, por Alda Fácil também vai fazer a introdução do livro. Então, vai ser um livro, creo que muito interessante para os operadores de justiça que estão trabalhando em sistemas de direito penal, perspectiva de gênero, etc. Bueno, isso. Me estendi um pouquinho mais, porque como empecé mais tarde, se alguém tem alguma consulta, temos 5 minutitos todavía para cumprir as 2 horas programadas, porque eu entrei a las 6:20, então eu lhes dou 2 horas del tempo. Não sei se alguém quer perguntar algo ou estou às ordens, se não, se lhes dejo e nos vemos em outra oportunidade. Si hay una Bueno, pregunta, entonces creo que ya no. Ya, cuénteme. sí, había una pregunta justamente desde la plataforma de Facebook y nos comenta Milalda Wilches, la doctora nos comenta, buenas noches. En el concurso de infracciones en los delitos de defraudación tributaria, ¿cómo se puede determinar? Bueno, lo pone literalmente así, de estimada doctora. Concurso de infracciones en delito de defraudación tributaria. ¿Cómo se determina? Me imagino si es real o ideal Es que, en sus verás, si es diferentes, ¿no? que una persona practica varios en delitos de defraudación tributaria, normalmente existe el verbo retor, pero cada uno de los tipos de defraudación tributaria tiene un verbo retor distinto. Si ustedes miran
no es el típico delito que tenemos el verbo retor y tenemos las hipótesis, como es el caso del asesinato, perdón. El de defraudación tributaria, cada uno no es matar a alguien de una forma, de otra forma. El de defraudación tributaria es cada uno de las hipótesis de la defraudación tiene un verbo retor distinto, ¿no es cierto? Pero por cuestiones, yo aplicaría la misma lógica que lo hizo la Corte Nacional cuando se pronunció sobre el tema del tráfico de sustancias ilícitas. Si yo trafico, transporto y almaceno, yo no voy a ser castigada por 3 delitos de tráfico, es como si fuera único. Entonces, se eu defraudo por meio de uma alteração tributária ou digamos, de uma retenção ou por meio de outra forma, é como se fosse um único delito de defraudação tributária. Es decir, eu posso praticar defraudação tributária desde 3 formas ou de 4 distintas que estén dentro do tipo penal. É um único delito, seria um concurso ideal de infrações não real. Perfecto, doctora, entendido. Muy bien. Bueno, en este momento ya hay, no sé si hay más preguntas, tal vez por parte del Zoom, porque justamente es un tema que sí merecería que sea más extenso, justamente para especificarlo y es impresionante justamente su exposición, ¿no? En todo lo Muchas amplio y gracias. específica que ha sido. Em, Viendo que justamente se han resuelto las inquietudes y dudas de nuestras estimadas y estimados diplomantes, porque se ha dado respuesta a lo largo de la clase, no me queda más que agradecerle, estimada doctora, y también a nuestros queridos participantes por su tiempo y su atención justamente, que ha sido muy enriquecedora, estimada doctora. Yo con Muchas esto gracias. me despido yo también y espero verle muy pronto en una próxima oportunidad, doctora. Com gusto. Saludos a todos e buenas noches. Chao. Chao. Chao, un gusto.